Y bueno, desde la ciudad de Buenos Aires tenemos hoy el agrado de poder conversar con alguien que se ocupa de fundamentalmente de qué ocurre en este mundo tan, tan movedizo, tan trascendental y que tanto influye en nuestras vidas. Desde Radio AM 1440 de Mar de Ajó estamos en diálogo con Telma Luzani. ¿Cómo te va, Telma? Hola, ¿cómo estás, Silvio? Muy bien. Acá cumpliendo con el aislamiento obligatorio desde mi casa. Como todos, como todos. Sí, 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 sí. Así es, hay que cumplirlo. ¿Dónde te tocó nacer, Telma? Acá en la capital federal nací yo. Ajá. En ese momento nací en un sanatorio que estaba en el barrio de Palermo, en Santa Fe y Scalabrini Ortiz. Ajá. Ese es el barrio, es el lugar donde nací, efectivamente, pero viví toda mi infancia en Villa Pueyrredón, no sé si que ahora no, también se llama El Talar o se llama también Barrio Agronomía, Ajá. Dentro de los límites de la capital federal. dentro de los límites de la capital federal. Sí, es un barrio medio apartado, pero bueno, está bueno, con mucho verde, muchas casas bajas, así que un barrio donde íbamos a jugar a la vereda. Muy bien. ¿Y dónde te tocó estudiar? Fui a colegios privados a estudiar, me mandaron a colegios de inglés. Ajá. Fui a uno que era en la primaria, en uno en Villa Urquiza, o sea, cerca de la casa de donde vivía, y el segundo que fui fue por Belgrano, un colegio que se llama Washington School, así que ahí aprendí a hablar inglés, más o menos, porque es bien difícil hablar el inglés bien, pero aprendí el idioma, digamos, Ajá. lo cual me vino muy bien para hacer política internacional. Claro, claro, exactamente. ¿Y cómo llegaste a estudiar todo lo relacionado con lo internacional, con el mundo, digamos? Y mira, un poco fue un poco casualidad, porque yo seguí la carrera de letras Ajá. en el medio de la carrera, en el año 76, me tocó la dictadura militar, con lo cual, digamos, la terminé, fui dando las materias de manera libre, porque daba miedo ir a la universidad, ¿no? O sea, uno no sabía si entrabas, pero nunca sabías si ibas a salir. Claro. Y entonces, y después ya prácticamente cuando me recibí, era bastante difícil entrar a trabajar, como trabajé igual como docente secundario, pero hasta que no vino la democracia, no pude trabajar prácticamente, ¿no? De esto, o sea, no es que no trabajaba, pero trabajaba de cualquier otra cosa. Hacía correcciones de galera también, bueno, en fin. Pero cuando vino la democracia, también de alguna manera los salarios en aquel momento de profesor universitario y todo eran bastante magros, con lo cual me fui inclinando al periodismo más que nada por un tema económico. Ah, mira vos. Sí, porque bueno, se ganaba más, la verdad era esa, ¿no? Porque yo daba clase, hacía traducciones, hacía corrección de galera, hacía de todo, pero era muy difícil yo ya tenía mis 2 hijas, entonces era difícil hacer un sueldo, ¿no? Y entonces empecé con el periodismo un poco por eso. Empecé, aunque parezca mentira, en Página 12, pero fue un vuelo rasante porque ahí ya estaba la nata en aquel momento que me echó. Así que bueno, por ahí te diría, tengo ese premio de honor. No se confundan, a mí me echó la nata. Que a mí me dio mucha pena porque en ese momento Página era un diario que recién salía y era bonito. Uno quería trabajar en un diario así, ¿no? Claro. Y después, justamente por eso terminé en Clarín. Digamos que podríamos decir que por la nata terminé en Clarín. Ahí me convocó para hacer traducciones justamente Osvaldo Cherkassky, que me conocía del mundo de las letras, no del mundo del periodismo. Así que empecé el periodismo, digamos, por la puerta del costado, ¿no? O sea, me entré a Clarín para hacer traducciones.
del Washington Post, del New York Times, etcétera. Y ahí empecé a apasionarme, es decir, siempre me había gustado, pero ahí me di cuenta cuánto me gustaba y cuánto sabía de política internacional. En realidad nunca lo había, era como un hobby, podríamos decir, porque siempre me encantó saber lo que pasaba en el mundo. Y entonces ahí empecé a trabajar de a poco haciendo crónicas, bueno, en fin, coberturas, y me salía muy fácil, ¿viste? Era como pez en el agua, me resultaba muy sencillo hacerlo. Tenía como una especie de facilidad que yo no sabía que la tenía, hasta que las circunstancias me pusieron en ese lugar. Así que así fue como me dediqué a la política internacional. Qué interesante, ¿no? ¿Te habrás sentido de golpe cuando te comparaste con tus colegas o con los interlocutores, descubriste eso? Claro, no, al principio yo me sentía que no, o sea, tenía un enorme respeto porque me parecía que era una profesión que yo no podía, o sea, que no era para mí, que yo no podía hacer, pero bueno, empecé, ya te digo, un poco por necesidad. Cuando me acababan de echar de página, que me había quedado sin trabajo, me dieron esa oportunidad de trabajar como traductora en Clarín, con un muy buen sueldo, por otro lado, porque la verdad es que Clarín paga muy buenos sueldos. Entonces, bueno, no lo dudé, y de a poco, viste, fue como que de repente descubrí eso, me salía muy fácil, o sea, me decía, bueno, es una crónica, prum, y me salía. O sea, se ve que ya tenía como una predisposición, pero que nunca me había dado cuenta. Incluso la primera vez que me mandaron a cubrir una elección, que fue, mirá, nada más y nada menos que la segunda vuelta, la segunda vuelta de Lula da Silva, cuando pierde con Color de Melo en el año 89, y fue por una circunstancia que el compañero que tenía que ir no pudo ir. Bueno, en fin, yo me animaba a hablar el portugués, y por supuesto portuñol, pero bueno, me animaba, y eso hizo que también quisiera por primera vez una cobertura, imagínate, nunca había hecho eso de escribir a máquina en esa época escribíamos a máquina todavía, claro. En un cuarto de hotel a los apurones, que tenía que estar a tal hora sí o sí, viste que era todo un desafío. Y me salía, entonces bueno, y me encantó, me recontra encantaba, viste, conseguía las cosas, llamaba por teléfono para conseguir una entrevista, conseguir esto, y lo conseguía, viste, no sé, de repente tenía una facilidad que yo ni por casualidad la había pensado, ni soñado, ni nada. Así que bueno, así fue como me convertí en periodista de internacionales. Entonces, ¿y cuánto incidieron los viajes, Thelma? ¿Pudiste viajar a otros lados además de Brasil? Muchísimo, muchísimo. Porque agarré una época que para el país era mala, que fue la época de Menem, viste, del 1 a 1, de la convertibilidad, pero que para los viajes era extraordinario. Y justamente en ese momento Clarín estaba haciendo una suerte de conversión tecnológica también, de computadoras, viste, porque era el momento en que empezó a aparecer bueno, los celulares y las computadoras y qué sé yo. Entonces, bueno, tuve esa gran suerte de que me mandaban, como sabía inglés, claro. Podía viajar a muchos lados y arreglarme con el idioma. Sí. Pero sí, viajé por muchísimos lados, enviada por Clarín, y entre otras cosas que yo tengo así como una de las grandes suertes que tuve fue cubrir la caída de la Unión Soviética, ¿no? O sea, todo ese periodo en donde el mundo se estaba transformando. El 90. Claro, el 89 empecé a viajar, digamos. Claro, el 90, la primera vez que viajé, sí, exactamente, fue el 91, que fue el mismo momento en que ya Gorbachov renunciaba, etcétera. Y bueno, y te digo una suerte en el sentido del 1 al 1, porque obviamente daba posibilidades económicas, que alguien las tenía, obviamente, para, por ejemplo, tener un intérprete de español ruso, de castellano ruso cuando viajaba, que entre paréntesis era un argentino, en fin, muchas posibilidades de poder viajar por el interior de Rusia. Eso era porque justamente nosotros estábamos en el periodo de la convertibilidad, ¿no? Claro. ¿Cómo, qué diferencias
notás así las más importantes, entre esos viajes del 90, de la caída del muro de Berlín, y este 2020 con la pandemia, con el coronavirus, en fin. ¿Cuáles son los cambios? Excluyendo la pandemia, porque la pandemia nos mete en otra historia, me parece. Pero te digo, la situación pre-pandemia, ¿qué diferencias fundamentales advertís? Sí, es una pregunta muy interesante. La verdad que no me había puesto a pensarla, pero creo que cuando fue la caída de la Unión Soviética, justamente se abrió o se consolidó un mundo fue el mundo tremendo de los 90 y parte del siglo XXI, de enorme desigualdad, de una brecha brutal, del 1% más rico, del 1% de la población tiene la misma cantidad de beneficios y de dinero que el 99% restante, o sea, de una desigualdad brutal, ¿no? Y yo creo que con la caída de la Unión Soviética se consolidó ese mundo que por ahí empezaba en los 70, ¿no? Más o menos alrededor del 73, cuando Nixon se descopla del dólar oro. El dólar ya no era más equivalente al dólar, empieza una etapa de neoliberalismo que nosotros sabemos que el primer laboratorio fue Chile. El Chile de Pinochet fue el primer laboratorio de ese neoliberalismo que empezó en los 70, se consolidó en los 90, después vino Reagan, Thatcher, se consolidó en los 90 y aparece este mundo brutal en el que tuvimos que vivir fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Y yo creo que digamos, ese mundo es el que está en este momento volviendo a hacer una transformación, ojalá que sea en forma positiva. Creo que ya el neoliberalismo, esa cosa brutal de la economía de mercado, me parece que ya no va a tener lugar en el mundo que se viene. Me parece, no lo sé, pero me parece que se están descubriendo, no solamente en Argentina desde ya, y en América del Sur, América Latina, pero creo que en el mundo se están descubriendo muchas de estas cosas, ¿no? Uno ve los europeos, a un Macron, que es, digamos, que no tiene nada de socialista, o está viendo incluso otros dirigentes que empiezan a mirar en la necesidad de que el Estado esté acompañando y esté atento al estado de salud, a la educación y a que no haya digamos, empresas multinacionales que hacen lo que se les canta y fomentan la desigualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que este también es un mundo en transformación, si comparamos con aquel, pero en una transformación que yo creo que va a ser positiva, de a poco, obviamente, pero creo que va a ser positiva. En aquellos 90, para tomar un hito, ¿no? ¿Vos pensabas de alguna manera que China iba a ser lo que es en este 2020? No, la verdad que no. No me lo imaginaba en absoluto. Tampoco era muy difícil imaginarse también el mundo que se venía, porque el primer periodo, que es cuando yo te comentaba que pude cubrir y ver con mis propios ojos de la caída de la Unión Soviética, fue un momento muy difícil para ese país y para los habitantes, para los rusos, ¿no? Y yo creo que para todos los que habían vivido en regímenes socialistas. Era realmente encontrarse tenían muchos privilegios, tenían cierto confort, ciertas, ¿cómo decirte?, ciertas protecciones, y de repente tuvieron que ingresar en el mundo del capitalismo salvaje. Entonces era muy duro para la población, no para los banqueros, no para de repente los que en aquel momento se tuvieron se hicieron con las grandes empresas petroleras, pero sí para la gente común. Y en ese mundo era difícil imaginarte cómo iba a devenir sin un contrapeso como fue la Unión Soviética durante tantos años de la Guerra Fría, ¿no? Y bueno, el primer momento fue lo que sabemos, un unilateralismo por parte de Estados Unidos muy
de matones, ¿no? Porque invadía Irak, bombardeaba, digamos, no tenía ningún freno, ninguna potencia que lo pudiera de alguna manera contrapesar. Pero bueno, eso duró, podríamos decir, hasta el siglo XXI, ¿no? Ahí empezó a haber una China diferente y también una Rusia diferente, ¿eh? A partir de Putin, yo creo que también se empezó a construir una Rusia diferente. ¿Y cómo vemos hoy, ya para empezar a hablar, la situación en Estados Unidos, en términos integrales, Telma? Sí, Estados Unidos, bueno, yo creo que es parte de un proceso, ¿no? Que cuando vemos, hay cosas como muy puntuales, como por ejemplo estamos viendo lo que pasa hoy, los diarios de hoy dicen lo de Minneapolis, que no es nuevo, estos ataques de policías blancos a hombres negros no tienen nada de nuevo, estos crímenes. Pero estamos viendo, en mi opinión, ¿no? Es difícil a veces dar, digamos, tomarla, no, hay que tomarlo con pinza porque es mi opinión, pero yo el futuro no lo conozco y tampoco sé cómo va a devenir la situación, pero lo que hoy se ve es un país que ha perdido influencia mundial, que ha perdido capacidad de, porque los países líderes normalmente tienen una capacidad de, bueno, como los líderes en general podríamos decir, de hacer un buen análisis de la realidad, o un análisis acertado de la realidad y proponer una vía, una salida, o un camino, digamos, más que una salida, un camino, transitar un camino que resuelva esa situación o ese diagnóstico, lo malo de ese diagnóstico. Y Estados Unidos, por ejemplo, lo hizo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Fue el país que pudo decir, bueno, tenemos que reconstruir Europa, tenemos que hacer, bueno, como existía la Unión Soviética, se volvieron keynesianos, había un Estado benefactor, en fin, supo cómo resolver esa situación de posguerra y trataron de que no hubiera más guerras en Europa, crearon la Unión Europea, en fin, una cantidad de ideas como para resolver situaciones del orden mundial. Lo que estamos viendo ahora me parece es todo lo contrario, es un Estados Unidos perdido, que ha perdido capacidad de liderazgo. Fíjate vos, en el caso de la pandemia concreto está muy claro. ¿Qué hace? Se va de la Organización Mundial de la Salud en lugar de liderar el tema de la pandemia y decir, bueno, tenemos un mundo en esta situación de emergencia sanitaria, ¿qué hacemos? Vamos para allá. Y nosotros nos ponemos a la cabeza de descubrir una vacuna, de salvar vidas, de lo que fuere. En cambio, vemos un Estados Unidos que hace todo lo contrario, se cierra en sí mismo, y esto es porque ha perdido capacidad de liderazgo, ¿no? Porque ya no tiene ya no tiene reacciones y no tiene, digamos, te doy otro dato de la realidad para demostrar esta falta esta pérdida, ¿no? De Estados Unidos de presencia y de influencia mundial. En estos días estaban llegando en cargueros iraníes con combustible para Venezuela. Históricamente, desde el siglo XIX, el Mar Caribe es considerado por los estrategas norteamericanos como el Mare Nostrum, el mar interior de Estados Unidos. ¿Sí? Es considerado, Estados Unidos tiene, los estrategas de Estados Unidos, a través de se llama Alfred Meighan, el que diseñó esto, visualiza todo el continente americano como una isla. Entonces dice, para el lado tenés el Atlántico, para el otro lado tenés el océano. Si vos dominás el sur, que sería el talón de Aquiles de Estados Unidos, México, si dominás México, el Mar Caribe y toda América del Sur, nunca te van a poder dominar, porque vas a tener el poder, vas a tener esa plataforma desde la cual dominar el resto del mundo. Esta era la concepción que tuvieron cuando se propusieron ser potencia hegemónica. Y esto es lo que vienen cumpliendo, o sea que el Mar Caribe es muy importante para la estrategia de Estados Unidos. Y vos fíjate que vienen petroleros iraníes a Venezuela y no los puede evitar.
O sea, si no puede evitar eso, es porque está en el horno, o porque está realmente no está en capacidad de hacerlo, ni diplomáticamente, ni por la vía diplomática, ni por la vía negociada, porque podría negociarlo a nivel comercial, por ejemplo, Claro. ni por la vía militar. O sea, por ninguna de las vías posibles, porque las cosas no se solucionan solo por la fuerza. Hay muchas maneras de solucionarlo, o todas juntas se usan a veces. Estamos viendo que no puede, que no tiene con qué. Es un Entonces, elemento incontrastable, eso. Lo que estás diciendo es incontrastable. No se puede discutir porque es la realidad. absolutamente, por eso digo, hay muchas muestras de que ha perdido las características que tiene un líder, porque un líder también hay que pensar que es aquel al que los demás lo reconocen como un líder. O sea, porque por más que yo diga yo soy líder, nadie me reconoce. Si no me reconoce a mí, no lo puedo hacer. O sea, eso, entonces, en ese sentido, Estados Unidos sí fue un país durante el siglo XX que tenía el respeto de una gran cantidad de países, a veces por la fuerza, a veces por la diplomacia, pero tenía una vanguardia tecnológica, una vanguardia a nivel también de armamentos, por supuesto, que hacía que muchos países del mundo lo reconocieran como líder, ¿no? No por nada las Naciones Unidas está en Nueva York, es decir, había un consenso para admitir eso. Pero esto se fue perdiendo, yo creo que en parte, si uno mira la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, tiene que ver con eso. Una vez me acuerdo, porque también fui varias veces a Rusia, una vez me acuerdo que Putin dijo algo que yo creo que tenía razón, dijo: Estados Unidos cuando cayó la Unión Soviética heredó una fortuna, pero como era, más o menos dijo esto, ¿no? Yo como lo recuerdo. Como era un país muy joven, muy adolescente, como inexperto, digamos, no dilapidó esa fortuna, no la supo aprovechar y terminamos en el mundo que estamos hoy, ¿no? Una idea así, que me pareció interesante porque a diferencia de lo que hizo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que fue, bueno, aprovechar esa desgracia para construir un mundo mejor, cuando cae la Unión Soviética, en vez de aprovechar esa circunstancia para construir un mundo mejor, construye un mundo muchísimo peor, muchísimo más desigual y muchísimo más cruel, ¿no? Y me pareció interesante esa visión sobre Estados Unidos, y yo creo que eso es parte de lo que hace que hoy esté como una potencia declinante. ¿Hasta cuándo seguirá vigente el Bretton Woods, el acuerdo? Mira, quedan las instituciones, por ejemplo, parte de lo que se acordó en Bretton Woods, como esto que yo comentaba antes, el paralelo de que todos los dólares que existen tienen que tener su respaldo en oro. Eso ya desde los 70 que no es así. O sea, se le da la maquinita y se arman estas burbujas que después terminan en estallidos como el 2008, ¿no? Pero sí hay instituciones todavía, como el FMI, como el Banco Mundial, que siguen funcionando y que tienen ciertas, digamos, leyes, regulaciones internas que más o menos se cumplen, también con mucha dificultad. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Lo que vemos que también esas instituciones están en crisis, o sea, están cada vez con mayores dificultades. El caso argentino con el FMI, la deuda, queda claro, y la cantidad de países deudores que no pueden afrontar esa deuda. En un primer momento esos bancos o ese fondo habían sido pensados para ayudar, justamente para estabilizar las monedas, no para coartar y apretar a los países para que adopten las medidas que ellos quieren, que es lo que normalmente se está usando el FMI, ¿no? Hay un continente que no veo que esté figurando mucho, que tenga presencia, que es África. ¿Cómo ves la situación en ese continente? Antes de entrar en América Latina, que va a ser lo que me parece que tenemos que desembocar. Bueno, África está también en un momento interesante porque
digamos, así como en el siglo XIX tuvo toda esta gran ocupación y colonización por parte de los europeos que dividieron a los países a su gusto, viste que incluso algunos tienen líneas rectas de tan de tan forzados que fueron creados esos límites territoriales. Hoy África está muchísimo más, entre comillas, pongamos, colonizada por China. ¿Por qué digo entre comillas? Porque China tiene otra cultura, otro proyecto, no es un proyecto de ocupación territorial, es un proyecto mucho más vinculado al económico, y es, en mi opinión, bastante más, como podemos decir, de cooperación, muchísimo más de igualitario. ¿En qué sentido? Necesita, supongamos, uranio, necesita petróleo, necesita lo que fuere de riquezas naturales, que África es, bueno, ya sabemos, es un manantial. Entonces, lo que hace China es llevar tecnología. Por ejemplo, remodela los puertos, le pone toda la conexión de, ¿cómo se llama?, de fibra óptica, o un estadio de fútbol para el que quiere, para el país que lo pida, o en fin, grandes obras de infraestructura a cambio de los recursos naturales que se lleva. Entonces estamos viendo una transformación también en África en ese sentido. Y igualmente creo que sigue siendo el continente más afectado en el sentido de la desigualdad y en el sentido también de de la falta, digamos, de una democracia que se ocupe, ¿no? Que se ocupe de su pueblo. Muy bien. ¿Qué diferencia podemos encontrar en la postura, le podemos explicar a nuestros oyentes de aquí de la radio AM 1440 de Mar de Ajó, entre Gran Bretaña y el resto de Europa, Thelma Luzani? Entre Gran Bretaña y el resto de Europa, bueno, es una pregunta esa. Bueno, en primer lugar, esa alianza histórica con Estados Unidos que, bueno, primero que fue el que, digamos, manejó el mundo del siglo XVIII y parte del XIX, como pocas veces había pasado en la historia. Pero me parece que sobre todo la diferencia actual tiene que ver con una alianza muy peculiar con Estados Unidos, o sea que una protección y una presencia, digamos, especial y asegurada. Y bueno, y un vínculo siempre tenso y contrastado, digamos, con el resto del continente, ¿no? Europa es un continente diverso, porque al mismo tiempo que son tan pequeñitos los países en relación a los que nosotros tenemos acá en América, tienen una diversidad impresionante, ¿no? No solo de lingüística, sino también cultural, y muchas veces hace que los enfrentamientos sean más brutales. Ahora, creo que Europa se visualiza a sí mismo como eso, como su existencia prácticamente depende de lo que pase en Estados Unidos, y en ese sentido el Reino Unido es como lo que se diría primus inter pares, ¿no? Es el principal de los países en relación al resto. Ahora bien, dicho esto, hay otra visión que uno puede tener, y es de la Europa continental y la Europa insular, porque Europa, si uno mira el mapa, incluye a Rusia, claro. No se termina en los Urales, claro. Geográficamente hablando, ¿no es cierto? Y se extiende prácticamente hasta Alaska, hasta el borde de Alaska. Otra visión, y en el medio, digamos, en el centro de ese mapa estaría de alguna manera Alemania.
yo creo que otra visión es, y la gran pregunta es si en algún momento Europa, en lugar de mirar al Atlántico, empieza a mirar al continente, es decir, empieza a mirar a Rusia y forman una gran Eurasia, si querés, toda esa tierra que va desde España o desde Portugal hasta Vladivostok, si empieza a mirar su otro costado, no el costado atlántico, sino el costado que da hacia Rusia, y empieza a pensarse de otra manera. Ese realmente es uno de los grandes desafíos también de Europa. Muy bien. En ese caso, Reino Unido quedaría un poquito aislado, Claro. o tendría que acomodar, pero ya como cola de ratón, no como el principal aliado de ese mundo atlántico, ¿no? Y vamos a caer en nuestra Latinoamérica. A mí hay posturas que no me quedaron del todo claras, y uno es AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Cómo ve la situación de México hoy, Telma Luzani? Mira, México es compleja hoy. AMLO ha tratado de cambiar porque México nuevamente es un país muy importante para Estados Unidos. Yo creo que es quizás el más importante de todos, por esto que comentábamos antes. Con lo cual, esa famosa frase que dice tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Hacer política en México es muy difícil. Yo creo que AMLO ha intentado, después de que le robaron varios triunfos electorales como presidente, creo que por lo menos 2 le robaron, está intentando modificar eso, es decir, con las dificultades que significa ser más o menos autónomo en México, está tratando de modificar esas relaciones con Estados Unidos. Esto con la dificultad de una prensa y una oligarquía o burguesía mexicana que les pega duro, que critica enormemente. Y con una situación interna muy compleja que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Que es totalmente heredado por Andrés Manuel López Obrador. No es que es un país que podemos decir donde hay zonas enteras sin Estado, o donde el Estado no puede dominar. Entonces, en ese contexto, digamos, de dificultades, creo que Andrés Manuel López Obrador está intentando manejar la situación lo mejor que puede. Yo últimamente, justamente íbamos a tener una entrevista en mi programa de radio el viernes, y decidimos, con México, y decidimos cambiarla el lunes porque, como se cumplían los 50 años del secuestro de Aramburu y su posterior ejecución, entonces decidimos hacer un programa histórico para pensar ese tema. Por lo tanto, justo no hace tiempo que no tengo vínculos directos con México como para informarte, pero sí sé que la situación no es fácil, en el sentido de que tiene dificultades serias y tiene dificultades también políticas, es decir, una oposición vinculada con los medios de comunicación que le dan poca maniobrabilidad. Muy claro. ¿Y cómo ves a Bolsonaro y al Brasil en esta historia? Ese es otro gran tema. Mirá, ese es otro gran tema, Bolsonaro. A ver, fíjate, eso me resulta difícil decidirme por uno o dos escenarios, porque hace unas semanas, no fue este domingo, creo que fue el domingo anterior, en tiempo argentino, salió una entrevista a un filósofo brasileño que vive en Chile,
Ay, yo lamento no recordar el nombre, pero después te lo mando Sí, te lo mando por WhatsApp, que él tiene como una teoría un poquito extrema, pero que no la tenemos que descartar. Igual la tenemos que tener con pinzas. Y él dice que Bolsonaro, que por supuesto sabemos que tiene mucho apoyo de Trump y de todos sus, la peor parte de sus asesores, peor parte, cuando digo peor parte digo la extrema derecha, ¿no? sí. Sería como, este filósofo lo ve como una especie de ensayo de gobiernos fascistas en nuestra región. Es decir, él hace la comparación, tal vez porque está con Chile, del Chile de Pinochet, donde, aprovechando la situación dictatorial, se hace un ensayo laboratorio del neoliberalismo. Entonces él dice, en este momento Brasil está haciendo de ensayo para un Estados Unidos sin poder, o un Estados Unidos peleado con China, o un Estados Unidos en crisis, lo que fuere. Brasil está haciendo un ensayo, un laboratorio para los gobiernos fascistas, para la imposición de gobiernos fascistas con tinte democrático, no al estilo de los golpes militares, sino los nuevos gobiernos, digamos, democráticos, pero al mismo tiempo con posiciones de extrema derecha. ¿Puede o no puede ser? Es una teoría, pero no me parece que hay que descartarla de plano. Yo creo que, bueno, lo que es claro de Bolsonaro es que es producto del temor de tanto de Estados Unidos como del establishment brasileño de que vuelva Lula, de que el Partido de los Trabajadores pueda tener o incluso un Congreso mayoritario o bien en el Ejecutivo. Hicieron todo lo que había que hacer para que Lula da Silva no regresara. Golpe contra Dilma, Sergio Moro, Lula preso, y ahora yo creo que en parte la renuncia de Sergio Moro, que después de meterlo preso a Lula sin pruebas se convirtió en ministro de Justicia, yo creo que esa renuncia tiene que ver con una figura más, pongamos, prolija, más civilizada en relación a Bolsonaro, que podría llegar a suplantar a Bolsonaro en el día de mañana si hace falta una figura no tan bestial como es él, ¿no? Y lo mismo me parece que desgraciadamente va a pasar con Bolivia. Es decir, yo no creo que el imperio y el establishment boliviano hizo todo lo que hizo en Bolivia para después dejar que haya elecciones libres y vuelva a ganar el candidato de Evo Morales, que se llama Lucio, ¿cómo se llama? Lucio Arce, ¿no? Ajá, sí, tenés razón. Arce. Sí. Entonces, una región complicada, y en ese sentido Bolsonaro me parece que es muy funcional, a pesar de que tiene varias cosas molestas para el establishment brasileño, y es que es desobediente en cierta medida, por ejemplo, en relación a la cúpula militar, por ejemplo, que no querían que echara al ministro de Salud, él lo echó igual. Es decir, hay ciertas desobediencias que por ahí molestan internamente, pero es en este momento para el establishment brasileño, para Estados Unidos, que no quiere ningún gobierno popular, ningún gobierno de keynesiano o de Estado benefactor, o ningún gobierno que pueda, digamos, dar la libertad y derechos democráticos. Bueno, es el candidato ideal, ¿cierto? Claro. Aunque es impresentable, es el candidato ideal. Y me parece que, bueno, que en Bolivia va a pasar algo por el estilo. Veremos qué sucede, si hay o no hay elecciones, porque el candidato, la realidad es que el candidato del MAS, de Evo Morales, es el que está primero en las encuestas. Bueno, ¿y por qué no hablar un poco de Chile? Y Chile, mira, Chile y Colombia son los más interesantes en este momento, Ecuador también, porque es donde empezó a aparecer un pueblo que dijo basta, ¿no?
aún con todas las limitaciones del coronavirus que no permite salir a la calle, protestar, etcétera, estamos viendo, antes del coronavirus ya Chile estaba muy bravo, lo mismo Ecuador y lo mismo Colombia, que son 3 países donde el neoliberalismo reina de manera total. La situación en Chile es muy grave, la gente no tiene cosas básicas y las quiere tener, como tener un lugar donde curarte, una salud, donde tener una educación normal. No te estoy diciendo de excelencia, te estoy diciendo normal. Tiene que pagar mucho, tiene que endeudar. Si quiere que sus hijos estudien, tienen que endeudarse. Con la pesadilla de que no saben si vamos a poder pagar, pueden perder la casa. Entonces están viviendo situaciones muy, muy, muy difíciles a nivel social, y yo creo que eso ya, la cantidad de años que hace que se impuso ese neoliberalismo, ya casi 40 años, ya está dando los resultados, que ya es mentira que el jubilado iba a estar mejor, que es mentira que la educación iba a estar mejor. Es decir, todas esas promesas que se hicieron en los 70 y 80 respecto a lo bueno que iba a ser el neoliberalismo, que nos lo ponían a Chile como un país modelo, hoy se ven los resultados de eso, ¿no? Porque a veces pasa eso, los resultados se ven en 1 o 2 décadas a veces, no es que es inmediato el deterioro. Y hoy Chile está en esa situación. Entonces, pienso que vamos a ver qué pasa. Yo sé que la situación de las manifestaciones, etcétera, a pesar del coronavirus, todo sigue muy activo, los movimientos siguen muy buscando, esperando que se vaya a una normalización para seguir protestando en la calle, y bueno, y Piñera con una popularidad cada vez mayor. Hay por ahora no se ve un partido político que pueda decir, bueno, acaparar, digamos, toda esta necesidad de cambio. Claro. Pero bueno, veremos qué pasa. Deberían haber un plebiscito constitucional para cambiar esa constitución de la época de Pinochet. Todo eso todavía está en puntos suspensivos por la situación que plantea a nivel mundial el coronavirus, ¿no? Lo que vos decís que tiene cada vez más un poder mayor o un reconocimiento mayor, Piñera. ¿Esto expresado en qué sentido, Telma? No, un reconocimiento mayor, no, al revés. Ajá. Una crítica, una situación de digamos, una mayor cantidad de críticas, de impopularidad, ¿no? Perfecto, ahora sí me quedó claro. Está bien. Bueno, y en todo esto, Argentina y su presencia de un presidente con las características de Alberto Fernández, ungido por Cristina Kirchner, y que plantea lo que plantea. ¿Cómo juega a nivel internacional esto? Y mira, es que a nivel local, digamos, a nivel regional, la situación es difícil, porque la verdad es que Argentina, yo creo que ha tomado el camino correcto en todos los sentidos, la forma en que encaró esta situación totalmente inesperada de pandemia, está probando que hay una salida mucho mejor que muchos de nuestros vecinos, está resolviendo medianamente bien, vamos a ver qué pasa, el tema de la deuda, y hay un sostén social en un momento donde sabemos que la pérdida de trabajo, el deterioro del salario, no solamente acá en la Argentina, sino que a nivel mundial la caída de las compras, todo esto está afectando la economía. Entonces me parece que el gobierno está haciendo dentro de este contexto negativo muy bien. Ahora, a nivel regional está bastante aislado, y no le veo yo en este momento posibilidad de
un crecimiento que nos vendría bárbaro, pero nos haría muchísima falta de un crecimiento en cuanto a la integración. Ojalá tuviéramos el UNASUR, ojalá el Mercosur funcionara un poco mejor, porque lo que en este momento mejor nos haría es un nivel de integración regional que nos permita, por un lado, negociar mejor con los grandes, China, Estados Unidos, Europa, etcétera, obviamente, porque si negocias uno a uno, no negocias bien. Y por otro, justamente en un momento tan complejo en esta parte del mundo, en que tenemos prácticamente todo lo que necesitamos, que tenés agua, que tenés alimentos, que tenés cierto desarrollo tecnológico, que tenés recursos humanos, gente preparada, algunos científicos, o sea, hay una cantidad de bienes que uno tiene en esta región que podría explotarlo colectivamente, sería extraordinario, ¿no? Poder hacerlo. Pero bueno, la realidad no es esa. La realidad es que estamos aislados porque estamos rodeados de gobiernos que no coinciden con el nuestro, que no comulgan con el nuestro. Y esto es, creo, uno de los puntos en contra que vivimos en la actualidad. Bueno, Telma, Luzani, periodista, profesora universitaria y colega, nos ha compartido todos sus pareceres y nos ha enriquecido. Así que muchísimas gracias, Telma, por todo este extenso reportaje, tan claro como siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, un abrazo grande. Bueno, igualmente, que la pasen muy bien. Adiós, hasta luego. Hasta pronto, hasta pronto.